En los últimos días, la política mexicana volvió a encenderse con una polémica que no deja a nadie indiferente. El reconocido empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, conocido popularmente como el Tío Richie, volvió a lanzar fuertes declaraciones que están dando mucho de qué hablar en todo el continente. Sus palabras no solo apuntaron directamente al gobierno de México, sino que también reavivaron un debate que cada vez se escucha con más fuerza en la región. ¿Por qué México no adopta una estrategia de seguridad similar a la que implementó Nayib Bukele en El Salvador? Para muchos analistas y ciudadanos, la pregunta que comienza a resonar es inevitable. ¿Tiene miedo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al llamado método Bukele? ¿Le preocupa que cada vez más voces dentro de México pidan una estrategia más firme contra el crimen organizado? Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en este canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Las declaraciones de Salinas Pliego surgieron durante una entrevista en la que, fiel a su estilo directo y sin rodeos, criticó duramente la situación de seguridad en México. El empresario, uno de los más influyentes del país, afirmó que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, algo que, según él, no se está cumpliendo. Durante la conversación, Salinas Pliego fue más allá y planteó una reflexión que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Señaló que cuando un gobierno no actúa con firmeza contra los criminales, inevitablemente surgen sospechas sobre qué está ocurriendo realmente detrás de esa inacción. Para muchos mexicanos, estas palabras resonaron profundamente, porque reflejan un sentimiento que cada vez más ciudadanos expresan con preocupación. El empresario también recordó una frase que en su momento dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele y que ha sido repetida en distintas partes del mundo. Si un gobierno no combate con decisión a los grupos criminales que dañan a su población, entonces es válido preguntarse por qué no lo hace. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Estado que garantice la seguridad, significando no violencia. Tenemos que acabar con la violencia. O sea, una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la violencia. Vamos a separar, por favor. Porque narcotráfico hay en todo el planeta. En Europa hay drogas por todos lados. En Estados Unidos hay drogas por todos lados. En Asia hay drogas por todos lados. Pero no hay la violencia que hay en México. ¿Por qué en España, que se circulan toneladas de drogas, no hay muertos y heridos por todos lados? ¿O por qué en Francia? ¿O por qué en Italia? ¿O en el propio Estados Unidos? Entonces, separemos el tema del tráfico de la violencia. El Estado tiene que controlar la violencia. Y ahí sí yo creo que lo que hizo mi amigo Bukele es extraordinario. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Decretó una cosa muy sencilla. Las bandas violentas son organizaciones terroristas, número 1. Las maras. Número 2, si usted es parte de una banda, no importa que sea el chofer o el cocinero, le tocan 40 años de cárcel. Gracias. ¿Cuánta gente ha metido Bukele a la cárcel? 70,000 cabrones a la cárcel. Y sí se puede, porque no quieren. El Salvador pasó de ser el país. ¿Por qué no quieren controlar estos criminales? Porque es su negocio. Es su negocio, ahora sí. Entonces ahí están las ligas de este régimen con el crimen organizado. O sea, es muy grave esto. ¿Tú estás de acuerdo en el hashtag que se le impuso al presidente en su último año de narcopresidente? Pues. Y con toda la evidencia que ha surgido recientemente. Sí, porque él mismo lo dijo. Y es precisamente ahí donde aparece nuevamente el llamado método Bukele, una estrategia que ha transformado por completo la seguridad en El Salvador. Durante años, ese país fue considerado uno de los más violentos del mundo. Sin embargo, tras la implementación de medidas contundentes contra las pandillas, las cifras de criminalidad comenzaron a caer de forma histórica. Este cambio radical ha provocado que muchos ciudadanos de otros países de América Latina empiecen a preguntarse si ese modelo podría aplicarse en sus propias naciones. México, por supuesto, es uno de los países donde más se discute esta posibilidad. Y ahí es donde las palabras de Salinas Pliego han generado tanto revuelo, porque no solo criticó la situación actual, sino que además dejó entrever que el país necesita un cambio profundo en la manera de enfrentar al crimen organizado.
De hecho, algunos analistas políticos en México ya comienzan a especular con una posibilidad que hace algunos años parecía impensable, que figuras provenientes del sector empresarial empiecen a involucrarse más directamente en la política para impulsar cambios estructurales. En ese contexto, el nombre de Ricardo Salinas Pliego ha comenzado a aparecer cada vez con más frecuencia en conversaciones sobre el futuro político del país. Hay quienes creen que el empresario podría convertirse en una figura clave dentro del debate nacional si decide participar de manera más activa en la vida política. Porque en este momento, en la política a nivel mundial, no solo en México, los factores relevantes son el populismo y la economía de la atención. Y creo que Ricardo Salinas Pliego cumple estos dos a cabalidad, y eso está de relieve en cuál es el diagnóstico que tiene de país el tío Rich. Y dice dos cosas muy sencillas. Número uno, muy alineado a valores de la economía libertaria, es decir, mucho menos Estado, más mercado, muy al estilo Milei. Pero segundo, y creo que esto es lo más importante para la discusión de la coyuntura mexicana, tenemos que acabar con la violencia a como dé lugar. Y para eso propongo un modelo al estilo Bukele. A ver, lo que dice Ricardo Salinas Pliego, uno de sus argumentos fundamentales que hay que digerir es: no es lo mismo la violencia que el narcotráfico. El Estado mexicano tiene que administrar la violencia, y el narcotráfico veremos qué hacemos con él. La guerra contra las drogas, que ha sido un absoluto fracaso, veremos qué hacemos con ella. Pero en la medida en que el gobierno, en que el Estado no resuelva el asunto para el que fue creado, que es garantizar la seguridad jurídica de sus gobernados, el país no tiene perspectivas de éxito. Y ese es el diagnóstico de Ricardo Salinas. Por supuesto, esto ha provocado reacciones de todo tipo. Mientras algunos ciudadanos celebran que voces influyentes exijan mayor seguridad y responsabilidad al gobierno, otros consideran que el debate debe mantenerse dentro del ámbito político tradicional. Sin embargo, lo que resulta imposible ignorar es que el tema de la seguridad se ha convertido nuevamente en el centro de la conversación nacional en México. Las imágenes de violencia, bloqueos y enfrentamientos que han circulado en los últimos años han dejado una profunda preocupación en la sociedad. Muchos mexicanos sienten que el país se encuentra en un momento decisivo. Por un lado está la continuidad de las políticas actuales. Por otro, la posibilidad de adoptar estrategias más firmes contra el crimen organizado, similares a las implementadas en El Salvador. Y es precisamente esa comparación la que incomoda a algunos sectores del poder político, porque cada vez que se menciona el caso salvadoreño, inevitablemente aparece el nombre de Nayib Bukele como un ejemplo de un líder que decidió enfrentar directamente a las organizaciones criminales. Para millones de personas en América Latina, ese modelo representa una alternativa frente a años de políticas que, según muchos ciudadanos, no lograron frenar el avance de la delincuencia. Por eso, cuando figuras influyentes como Ricardo Salinas Pliego hablan abiertamente sobre la necesidad de cambios en la estrategia de seguridad, el impacto mediático es inmediato. La pregunta que ahora circula en redes sociales, en medios de comunicación y en conversaciones políticas es cada vez más clara. ¿Está preparada la política mexicana para enfrentar este debate de frente? Mientras tanto, el contraste entre los distintos modelos de seguridad sigue alimentando la discusión pública, y en medio de ese debate, los nombres de Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele continúan apareciendo como símbolos de dos visiones completamente distintas sobre cómo enfrentar uno de los mayores desafíos de la región. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.